Bien, mientras usted hoy abre su Biblia, había trabajado ya en el sermón correspondiente a la vida de Moisés. Venimos trabajando con la vida de Moisés, pero la festividad o la conmemoración más bien del Día de las Madres me ha hecho redefinir algunos de los proyectos y algunas de las ideas y verdades que queríamos compartir el día de hoy. Después de todo, es el Señor siempre dirigiendo, es el Señor siempre el que dispone cuál es la dieta y cuáles son las verdades que deben nutrir al cuerpo de Cristo, que en este caso es su iglesia. Como buen padre, Él no le da a los hijos, y esto es un tema de mayordomía también corporal, no lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. No es lo que nosotros queremos, lo que generalmente nos deben dar nuestros padres. Yo, gracias sean dadas a Dios, como podrán ver por mi peso, a mí me educaron muy bien para comer, ¿no? Pero si hubiera sido por mí, yo nunca hubiera comido cebolla, nunca hubiera comido pescado, nunca hubiera comido pimentón, nunca hubiera comido... Ahorita en verdad ahora el problema que tengo es saber qué no como. El problema es que ahora me gusta todo. Pero menos mal que tuve la firmeza de padres que no me dieron lo que yo decía que era lo mejor. Yo estaba, no, es que ¿cómo voy a comer yo tan maluco un pescado, chico? No, sino ahora se lo come y con gratitud también, porque lo que está en la mesa viene de la mano del Padre. Así que nuestro Padre siempre propone lo mejor para nuestras vidas. Su palabra entera es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Y en esta ocasión quiero que abra su Biblia en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, un libro maravilloso, una de las narraciones más extraordinarias, una obra maestra de la literatura universal, algunos la han titulado de esa forma, al igual que Carlyle se refería a la obra del libro sapiencial del libro de Job. Carlyle, Soren Kierkegaard, el mismo Chesterton afirmaban de que estaban quizás ante una de las joyas de la literatura universal más sublimes por nunca antes conocidas en la historia de la literatura. ¿Y quién puede negar? Porque la Biblia, después de todo, es el libro por antonomasia, es el libro de los libros. Y aquí tenemos las historias y las narrativas más inspiradoras y que sin duda alguna grandes semiólogos en este caso se han dado a la tarea de interpretar de que no existe un cuento de hadas, no existe un cuento infantil, y ustedes saben este bosquejo narrativo en donde se marcha de la debilidad al triunfo, en donde se marcha de la precariedad a, digamos, a la provisión, donde se marcha de la debilidad a la fortaleza. Este es el caso de Rocky, por ejemplo, un joven muchacho que era sencillamente un aspirante amateur que quería ganar una corona, y ustedes pueden ver cómo de la debilidad, de la ingenuidad, de la candidez de ese joven, luego nos encontrábamos frente a un hombre que estaba luego conquistando un triunfo maravilloso. Lo mismo usted puede ver con las narrativas de Blancanieves, de la Cenicienta. Pueden ver cómo esta muchacha, la Cenicienta particularmente, de ser una muchacha despreciada, después se convierte en la princesa del cuento. Bueno, muchos estudiosos de la narrativa afirman de que realmente este planteamiento de la debilidad al triunfo se lo debe la literatura universal a la perspectiva narrativa consagrada en el Evangelio. De los pequeños principios a las grandes realizaciones, podría ser el bosquejo del planteamiento de la narrativa espiritual del creyente. Esta es la narrativa de nuestras vidas. Cómo Dios toma algo que no tiene valor y luego lo transforma en una experiencia maravillosa, sublime, llena de gratas bendiciones y de maravillosas victorias. Pues hoy nos vamos a encontrar con una historia como esta. Y yo les voy a invitar a que en el libro de Ruth vamos a estar leyendo los primeros versos del capítulo 1, y vamos a estar haciendo un ejercicio bien interesante de lo que este libro representa y comporta para nuestra espiritualidad. Vamos a ver lo que dice el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan de que Dios hable hoy? Pues vamos a orar, porque eso siempre viene de la gracia y de la mano de nuestro Dios. Maravilloso Rey y Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia. Como siempre, al encomendarnos al fiel cuidado de tu gracia y de tu amor, una vez más lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas en el ministerio de tu palabra, de que tú hables para edificación, exhortación, consolación, oh Dios precioso, edificación, oh Dios, de nuestras vidas, y puedas sobreabundar en fruto de justicia, oh Dios, porque después de todo tu palabra nos enseña de que trazando bien la palabra de verdad, nos podremos presentar ante ti como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Ayúdanos a trazarla bien, permítenos poder edificar para bendición a tu pueblo, y que tu gracia, oh Dios maravilloso, sea transformando a través de tu palabra nuestras vidas, oh Dios, para la gloria y honra de tu precioso nombre. En tu nombre esperamos y en ti confiamos, Jesús. Amén y amén. Saben que una característica que tuvo el siglo XIX, una de las pasiones que en verdad a mí me acompañan en mi actividad académica, es el estudio de la historia. La historia para mí es poco menos que formidable y maravillosa. Yo creo que ahí vamos a tener material suficiente hasta que el Señor nos lleve a su presencia para entretenernos, por los diversos vericuetos, los formidables eventos que han acompañado a la historia universal. El estudio de la historia en sus diversas dimensiones es un estudio sumamente enriquecedor. De hecho, se nos murió Arturo Uslar Pietri, anhelando que nuestros planteamientos académicos y nuestros planes curriculares involucraran una mayor presencia del componente histórico en la configuración del sujeto ético venezolano. Y tenía absoluta razón. Gran parte de nuestra crisis política, entre otras cosas, tiene una razón en nuestra poca conciencia histórica. Cuando usted estudia la historia de Venezuela, usted puede ver que es la historia lamentable de el caudillismo que ha tomado diversos rostros a través de la historia, de lo que algunos han llamado el poder y el autoritarismo en Venezuela como un ciclo recurrente en nuestra perspectiva de la historia, y vemos cómo de alguna forma la racionalidad social no es generalmente el criterio de nuestra conducta social e histórica. Ha sido más la voluntad de poder, más el ímpetu, ¿verdad?, y el carisma, lo que ha llevado a algunos sujetos providenciales, como por ejemplo a nuestro Páez y Guzmán Blanco particularmente, el caudillo ilustrado, el que incorporó gran parte del movimiento positivista en Venezuela, se veían como auténticas figuras mileniales y mesiánicas que vendrían a traer una transformación integral a nuestro pueblo. Bueno, Arturo Uslar Pietri decía, bueno, gran parte de la recurrencia de nuestro fracaso político e histórico tiene que ver con el desconocimiento de estos procesos y de la anatomía propia de nuestra realidad histórica. Bueno, el estudio de la historia es formidable, y particularmente uno de los periodos históricos más interesantes desde un punto de vista cultural es el siglo XIX. El siglo XIX vio nacer a gran parte de los movimientos que protagonizaron el siglo XX. Particularmente usted podrá ver que en el siglo XIX, el siglo más ateo de la historia, fue el siglo
de Feuerbach, fue el siglo de Carlos Marx, fue el siglo nada más y nada menos que de Augusto Comte y de Herbert Spencer con el positivismo, también Charles Darwin con el evolucionismo, la evolución de las especies. También nos encontramos un Sigmund Freud con su visión del psicoanálisis, y ahora el inconsciente es la auténtica agenda motriz de la conducta humana. Nos encontramos con otros pensadores por demás interesantes como Friedrich Nietzsche, por ejemplo, el padre del ateísmo radical del pensamiento filosófico. Y ustedes pueden ver que el siglo XX, que estuvo mentoreado como era de esperar por el siglo XIX, tuvo profundas implicaciones e incidencias políticas, esas ideas que se cultivaron quizás en la academia y que luego se expresaron en la historia. Una de las expresiones de ellas fue el fascismo. El fascismo fue el matrimonio del romanticismo alemán con el nihilismo de Friedrich Nietzsche. Ustedes pueden ver que ese super yo nietzscheano encontró una expresión nacionalista. Los nacionalismos son muy peligrosos, decía Mario Vargas Llosa, porque es muy diferente a un patriota. Le Boeuf lo decía, el general francés decía: el nacionalista es el que odia a todas las naciones menos a la propia. El patriota es el que ama a todas, pero es el que ama a todas las naciones, pero siempre amará más a su propia patria. Es muy diferente ser un patriota a ser un nacionalista. Lo cierto es que ese nacionalismo alemán, que todavía nos espanta y que vimos 7 millones, 6 millones de judíos muertos, y vimos la Segunda Guerra Mundial como el evento más espantoso de la historia, uno de los eventos quizás más dantescos, tuvieron sus orígenes en el siglo XIX. Lo mismo fue el marxismo. A nadie se le ocurre pensar, pegamos el grito al cielo con los 6 millones de muertos que tuvo el fascismo, ¿verdad? Tanto con Mussolini y con Hitler, y nadie saca la cuenta de que entre Mao Zedong y el mismo Stalin tienen en su haber más de 100 millones de muertos en los gulags de los soviets y también en la Revolución Cultural China. 100 millones de muertos solamente por un proyecto político. Si usted matrimonia esos números, usted puede ver el formidable impacto que tuvo el siglo XIX en el siglo XX. Y uno de los impactos más devastadores quizás para la experiencia teológica y espiritual y cultural de Occidente tuvo que ver con la teología que se hizo en el siglo XIX. La teología del siglo XIX fue una teología que inauguró un evento, parece un oxímoron, una absoluta contradicción. Una teología de ateos. Ese es el equivalente a ser un veterinario de unicornios. Si Dios no existe y tú eres teólogo, ¿qué rayos estudias tú? Y surge la escuela de Wellhausen y dice de que este libro no fue escrito por los autores que señala la tradición hebrea, sino que este libro fue escrito por una comunidad, ¿verdad?, por 4 fuentes narrativas: yavista, eloísta, deuteronómica y sacerdotal, posteriores al exilio caldeo, o más bien a la repatriación persa. Y esta comunidad del segundo siglo antes de Cristo fue el que redactó la Biblia. No fue Moisés, como dice Jesús en el Evangelio. No fue Daniel el que escribió Daniel, no fue Jeremías el que escribió Jeremías. No, eso es el conjunto de cuentos que se elaboraron los judíos, entre ellos Ruth, para configurar una visión del sujeto ético, providencial y milenario que ellos querían constituir como visión de nación. Queremos brindar ante el mundo la idea de que somos el pueblo elegido de Dios, decían estas comunidades antisemitas, por ejemplo, por cierto, y tenían cierto resentimiento. ¿No les llama a ustedes la atención el resentimiento histórico que ha tenido la historia de la humanidad contra el pueblo judío? ¿Ve usted la forma en la que el pueblo judío ha sido perseguido por más de 2000 años? Y puede usted ver cómo los aspectos providenciales de esta palabra tienen cumplimiento en este maravilloso pueblo. Pues lo cierto es que una de las ideas que tenían es que el libro que hoy estamos estudiando, el libro de Ruth, no fue una historia real. ¿Cómo va a ser una historia real algo que sea como lo presentan aquí, chico? Ya te voy a explicar por qué yo creo que no es una historia real.
Porque después de todo, los personajes, no puede haber una coincidencia tan providencial entre los nombres y las circunstancias. Esto pareciera que fue pensado por un escritor antes de plasmarlo, pero no me vas a decir que todas estas son coincidencias que históricamente se puedan justificar. Y yo les voy a explicar por qué ellos tuvieron, entre otras cosas, así como con el Pentateuco y con gran parte de la literatura bíblica, el problema de admitir que fueron los autores que siempre hemos conocido, los autores de la literatura sagrada. Miren lo que dice acá. Si ustedes me permiten, quizás no una traducción literal, sino una equivalencia dinámica a lo que hoy podría representar gran parte de la carga teológica y semántica de estos nombres. A algunos sí les voy a dar la traducción literal, pero de otros les voy a dar lo que sería la equivalencia semántica, la equivalencia dinámica de esta definición, teniendo presente el planteamiento sociolingüístico de algunas de estas ideas o de algunas de estas expresiones. Miren lo que dice acá. Si usted traduce los nombres y los lugares que sirven de referencia a esta narrativa, usted se va a dar cuenta de una cuestión sorprendente. El protagonista de la historia, Elimelech, era un hombre justo que con razón su nombre significa mi Dios es rey. Es el equivalente a decir que Jesucristo es el Señor. Alguien podría negar que no lo podemos llamar el justo. Alguien que aún con su nombre está diciendo que mi Dios es rey. Después de todo, como diría Calvino, esa es la piedra angular de la cosmovisión bíblica, la soberanía divina. La idea del reino de Dios, la idea del reino soberano en la historia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ahí podemos ver. Se llamaba Elimelech, traducido a nuestra lengua castellana, mi Dios es rey, o usted puede traducirlo el justo. Noemí, su traducción, su esposa, se traduce la bienaventurada o la placentera. Sus hijos, Malión y Quelión, si usted traduce a la lengua castellana, Malión es el enfermizo y Quelión el moribundo. Si usted traduce el lugar de donde venían, Belén, toda construcción hebrea que empieza por Betel, casa de Dios, Bet-Elehem, Belén, en este caso es casa de pan o casa de paz. Y es una casa del pan literalmente. Esa es la traducción literal que algunos lexicones nos brindan. Literalmente, casa del pan significa Belén. Y de hecho el pan de vida que descendió del cielo nació en Belén. Ahora, el lugar a donde se mudaron era una tierra pecaminosa, que según nos relata Deuteronomio, no podía entrar ya, esta gente quedó proscrita de la historia sagrada, no deben entrar allí, no deberían tomar ocasión. Mira lo que dice en Deuteronomio 23, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados, en el verso 3, no entrará amonita, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron para ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Se está dando cuenta, a veces nos quieren meter miedo y algunos hermanos vienen temblando diciendo, chico, parece que me están echando brujería, pastor. Me dijeron que la vecina que no le caigo muy bien, ya me dijeron que es bruja. Y parece que nos están echando brujería. Una vez aquí apareció una gallina de Pescuezá con todos los atributos de que habían hecho una brujería y la tiraron para acá. Y yo le dije, no la hubieran tirado ahí hay una olla. Ojalá que hubiera caído en la olla, yo sí me la como. No le da miedo comerse la brujería. No, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, a su nombre sea la gloria.
no haya agorero, ni adivino, ni maldición contra el pueblo que Dios ha decidido bendecir, porque mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Su nombre sea la gloria. Vea, no... Ha de no ser que usted no nació de nuevo, ha de no ser que usted esté lejos de la gracia redentora, ha de no ser de que usted sea un visitante y sea un peregrino y no un hijo de la casa, usted no debe tener temor, porque Dios nos ha dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y alacranes, y nada os dañará. La Escritura dice, maldíganme ellos, pero bendíceme tú. Así que Dios le dijo, es estéril el esfuerzo de cualquier instancia que quiera detener o lesionar a la iglesia, porque ningún arma forjada contra ustedes prosperará y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Lo que sí le puede robar es la paz, la falsa doctrina que muchos han predicado de que usted es vulnerable a una posesión demoníaca. Eso sí lo hace usted, lo priva del gozo y de la paz, porque si usted se quiere vulnerable, ahora yo entiendo que usted se sienta bastante mal. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de gloria morando por la fe en su vida, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Bueno, Moab quiso con presunción alquilar un profeta para maldecir a Israel, a Balaam, el que amó el premio de la maldad. Y Dios dijo, que no me entre nadie de esa gente a este pueblo. Y mucho menos ustedes, ¿qué van a hacer para mudarse para allá? En un lugar donde queman a los niños, donde se le hacen sacrificios, donde se le ofrecen sacrificios humanos a esa divinidad pagana y abominable. ¿Qué vas a hacer tú en una tierra de pecado, donde la muerte, la violencia, el genocidio, el infanticidio era parte de la agenda cultural de este pueblo? Así que si usted traduce Moab y usted le da una equivalencia en términos dinámicos a lo que representa Moab, Moab es la provincia lejana y gentil, la provincia de pecado, el lugar de pecado que te distanciaría de la casa del pan. Si usted me permite, voy a hacer una traducción ahora leyendo en lengua castellana, teniendo en cuenta esta equivalencia dinámica, cómo se leería esta historia si yo la leo ahora, haciendo esta traducción, ¿verdad?, de la narrativa. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Cómo eran los días que gobernaban los jueces? Permítame ver. Si usted pasa la página atrás, el libro de Jueces termina diciendo cómo se gobernaba. Capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si usted pone esto en vocabulario politológico, esto era anarquía. No había ordenamiento racional, no había ordenamiento jurídico, no había organización del Estado. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Estábamos ante la desaparición de cualquier forma de organización institucional del Estado. De hecho, los jueces eran los únicos representantes del poder, y en este caso del gobierno divino. Samuel, como más adelante lo veremos, fue el último de los jueces que hizo la transición entre el mundo de los jueces y el mundo de la monarquía, cuando Saúl toma la posesión de la monarquía. Pero aquí todo el mundo estaba haciendo lo que mejor le parecía. Y la mayor parte de los comentaristas dicen que el contexto histórico del libro que estamos estudiando se dio en la primera mitad del periodo de los jueces. En un lugar donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Donde yo hago aquí, esta es flecha, no importa, yo me la trago. Dice rojo, no importa, yo me la trago. ¿Cuánto cuesta un título? $2,000, $3,000, dámelo. No hay cobre, imprimí billetes. Cada quien hace lo que mejor le parece. La anarquía, no hay racionalidad de convivencia. Qué curioso que cada vez que cada quien hace lo que mejor le parezca,
va a haber hambre en la casa del pan. Qué interesante es ver que cuando el mundo se comporta como en el mundo de los jueces, cada quien hace lo que bien le parecía, usted pasa la página de la vida y lo siguiente que viene es que va a haber escasez en un lugar que se llama la casa del pan. Tremendo, ¿no? Miren lo que este libro nos está diciendo, siendo un documento tan antiguo. Miren la contemporaneidad de sus afirmaciones y la pertinencia de su estudio. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía, que hubo hambre en la tierra, y un varón de la casa del pan de Judá fue a morar en los campos del pecado, él y su mujer y 2 hijos suyos. Si usted me permite la traducción o una equivalencia dinámica de lo que traduce Moab para la experiencia simbólica del pueblo de Israel. El nombre de aquel varón era Elimelec, el justo, que tenía por nombre: mi Dios es rey. Él y su mujer, la placentera o bienaventurada, y los nombres de sus hijos eran el enfermizo y el moribundo, efrateos de la casa del pan. Llegaron pues a los campos del pecado y se quedaron allí. Y murió el justo, cuyo nombre era: mi Dios es rey, marido de la placentera o bienaventurada, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas de la casa del pecado. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, como era de esperarse, el enfermizo y el moribundo, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos del pecado, porque oyó en el campo del pecado que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué les parece? Interesante cómo la configuración de nombres pareciera estar integrando una historia de ficción. Pero yo te va a ver que esto no es una historia de ficción como la teología del siglo XIX insistió en afirmar y en descalificar. Estamos ante un documento histórico que providencialmente, con trazo muy fino, el Señor también escribió a través del testimonio y la vida de estos hombres. Aquí nos encontramos entonces ante un formidable ejemplo de lo que Dios puede hacer con una vida deshecha. La pregunta metodológica que tenemos que hacernos es: ¿qué llevó a un hombre llamado Elimelec, cuyo nombre tipifica mi Dios es rey, el hombre justo, que aún con su nombre proclama la grandeza, el señorío y la soberanía de su Dios? ¿Qué lo invitó a mudarse a un territorio proscrito como Moab? ¿Qué llevó a un hombre llamado o conocido como un hombre justo llevar a mudarse y residenciarse a los campos del pecado? Y aquí tenemos un ejemplo para la paternidad, para la familia, algunas observaciones que deberían ser objeto de nuestra consideración, porque es interesante ver cómo un hombre de esta naturaleza, con una mujer llamada la bienaventurada o la placentera, tenga la determinación de mudarse, porque por supuesto hay hambre en la casa del pan. Vamos a tener que cambiar de residencia y la manera de conseguir pan es mudándome a los campos del pecado de Moab. En un lugar donde hay sacrificios humanos, en un lugar donde se ofrecen niños como objeto de culto, en un lugar donde la sodomía fue el criterio y el incesto vergonzoso, porque Moab, al igual que los amonitas, son los hijos de Lot, que tuvo con sus propias hijas, que lo emborracharon y se acostaron con su propio padre para tener descendencia y tomar descendencia de su propio padre. Así que este es el origen vergonzoso de un pueblo que hizo del incesto el criterio de la fundación. Sus hijas se acostaron con su padre induciéndole borrachera, después que habían huido y escapado del juicio de Sodoma. Así que estos campos del pecado parece que no eran muy favorables para que una familia se fundara allí. ¿Qué haces tú en Moab Valley? Alguien podría decir: tenía hambre y tuve que negociar con algunos principios.
Había hambre en la casa del pan. Tuve que cambiar de residencia, pastor. Usted no sabe lo que es tener un hijo enfermo. Y quizás cambiar de residencia, en este caso, si tomamos esto de manera alegórica y si yo trato de consagrar los aspectos simbólicos consagrados en esta dinámica, en este juego lingüístico, no está mal emigrar, no está mal cambiar de residencia, porque todas las tierras son benditas y Jehová, usted se acompaña del Padre. El tema es que usted cambie de residencia espiritual y usted venda su primogenitura por un plato de lentejas. El problema es que usted se cambie a los campos de Moab y usted, después de haber predicado el evangelio, y usted sea reprobado por causa de estar negociando con los principios que una vez le dieron esperanza y vida. Pastor, es que si yo llevaba mi negocio de la manera que Dios lo manda, me iba a la quiebra. Y alguien podría decir, y si yo no robaba, se moría Malión, que tiene por nombre el enfermizo, pastor. Y si yo sigo haciendo las cosas bien, Kelión, que tiene por nombre el moribundo, se me va a terminar de morir. ¿Cuántas veces hemos pasado los linderos de nuestra fe, de nuestra visión espiritual y ética, para mudarnos a los campos de Moab porque hay hambre en la casa del pan? ¿Cuántas veces un hombre llamado Elimelech se ha cambiado el nombre y el ropaje y ha pedido la visa de un lugar donde no debe formar a su familia? Pues esta mala decisión, o esta decisión que no quiero yo juzgarla, porque providencialmente, como era de esperar, yo creo que no era un muy buen lugar para criar un muchacho, Moab. Daniel me dice que se vino de Chile con los pelos parados. Me dijo, no muchacho, así me regalen los cobres. Ya yo no tenía, me dijo Daniel cuando llegó. Yo iba en el tren y mi hijo se estaba viendo besar a dos hombres y yo no sabía qué decirle. O sea, no papi, eso no está normal. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, imagínese, explíquele usted a un niño de 8 años, ¿verdad? Las aventuras lésbicas y sodomitas que hoy el mundo pretende instaurar como criterio cultural. Tener que taparle los ojos. Ayer quisimos agasajar a mi esposa y la música que tenían de fondo, yo escuchaba y yo dije, muchachos, ¿esto es un ambiente familiar o qué es esto? Yo le llamé al mesonero, compadre, ¿por qué no cambiamos la música? O sea, en verdad, por sabroso que esté la comida, te va a caer mal. No puedo repetir por acá, ni loco. Me ponen en disciplina si yo repito lo que decía la canción. Si yo pongo en un mensaje de texto lo que nuestra cultura hoy instituye como criterio y les dan los Grammy, lo cómico no es que estén ganando cobres y que tengan mercado y que salió una muchacha diciendo que iba a vender su virginidad para pagar el concierto de Bad Bunny. Dios mío, la sabiduría la persigue, pero ella corre mucho más duro que ella. Y salió un cartelito, usted ve a la muchacha vendiendo, vendo mi virginidad por el concierto de Bad Bunny. Y le dan el Grammy. Y él se ufana de decir, yo estoy a la altura de Michael Jackson y de Freddie Mercury. Por el amor de Cristo, muchacho, yo te voy a decir algo, no. No es porque sea pastor, es que ni mundano yo lo escucho. Chicos, aprendí a hablar primero y después aventurate y que te den el Grammy o te den una cuestión. Pero ¿qué vas a hacer vos allá? Y yo, pastor, el Señor me habló. Usted no lo ha escuchado bien, muchacho. Yo no sé de dónde rayos se puede sacar algo bueno de la canción de esta gente. No encuentro forma de encontrar virtud en la casa del pecado. No encuentro ese lugar, una residencia cultural ni espiritual para yo edificar mi familia. ¿Qué haces en Moab, chico? ¿Qué haces coqueteando con un mundo en donde se ofrece la familia como un holocausto frente a sus divinidades?
Y la pregunta, si usted me permite una aplicación, que este es quizás el trabajo más difícil en términos hermenéuticos, y sé que estoy en un lugar peligroso que es de la alegorización y la tipificación o la espiritualización, pero lo que tipifica en el juego simbólico de nuestra literatura sagrada, Moab y Belén, es que yo no debo coquetear en las casas del pecado, yo no tengo por qué cambiar de residencia si sobre este lugar reposa una bendición, y sobre este lugar lo único que tengo es que esperar que el mismo Dios que me sostuvo en el desierto es el mismo Dios que en algún momento me visitará, aunque hoy haya hambre en la casa del pan. Por ahora podemos tener hambre en la casa del pan, pero mi Dios siempre suplirá todo lo que falta en ella conforme a sus riquezas en gloria. A su nombre sea la gloria. Manténgase firme, mantenga con dignidad los criterios que un día le dieron esperanza. ¿Hay hambre en la casa del pan? Pues esa contingencia todo creyente la vivirá. Y más aún cuando usted vive en el contexto donde cada quien hace lo que mejor le parece. Pero ¿cuál fue el costo de esta decisión? El costo de esta decisión: murió Elimelec, marido de Noemí, murió el justo, marido de la bienaventurada o placentera, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de la casa del pecado. El nombre de uno era Orfa, algunos han querido traducir en términos de lo que traduce esta historia, la que se vuelve atrás, y el nombre de otra Ruth, la que traduce en vocabulario simbólico en esta historia, Ruth, la fiel, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, el enfermizo y el moribundo, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y ser una mujer en el mundo antiguo, miren, ser una mujer en principios del siglo XX, del siglo pasado, nosotros teníamos aún en el Código Civil de nuestra nación la posibilidad de que un hombre podía matar legítimamente a su mujer si la encontraba en algún acto de adulterio. La mataba y no pagaba cárcel. No, él está vindicando después de todo su dignidad, y nadie puede negar de que es un acto bochornoso, pero nadie debe tener la prerrogativa de matar a otra persona por un evento de este tipo. Pero ahí ustedes pueden ver cómo ser mujer, y si conseguían al hombre con otra, no, ese no lo pagaba. Yo me acuerdo que en la escuela de filosofía un amigo me decía, pero es que tu fe hay que redefinirla, hay que resemantizarla, y estos planteamientos ya están ya esto está obsoleto. Entre otras cosas, ningún hombre es fiel, chico. Hay que redefinir, hay que plantear el hecho, decía él, de que esto de tener una sola mujer no es lo que naturalmente le sale a un hombre. Entonces yo le dije, bueno, vamos a irnos a un planteamiento kantiano muy racional, y vamos entonces a elaborar, yo puedo decir si mi conducta es ética, si yo puedo elaborar y puedo elevar mi conducta a rango de ley universal. Si lo que yo practico se puede convertir en ley, entonces yo puedo decir que es bueno. Si lo que usted dice se puede convertir en ley, ¿tú crees que lo que tú dices está bien? Que promovamos el amor libre, así como los hippies, y tengamos varias mujeres y podamos vivir en una convivencia polígama y promiscua. Sí, ¿por qué no? Hay que ser más abierto. Muy bien, entonces vamos a empezar para que tu mujer empiece ese camino. ¿Tú estarías dispuesto a que tu mujer tuviera varios hombres? Y ahí se emprimeró la cosa y dijo, la verdad que no. Y yo le dije, ¿te das cuenta que no es muy coherente tu ley? Porque una ley, en términos lógicos, si no se aplica para todos, no es una ley, es un privilegio. Privix lex, una ley privada. Tú lo que quieres es el privilegio de ser promiscuo y tener el derecho de la fidelidad en el hogar. Tú lo que quieres es la apología de un privilegio, no de una ley que puede tomar estatus racional de convivencia. La única manera racional de convivir es la que la Biblia consagra como norma infalible de fe. Así que de alguna manera tenemos ahora esta familia tristemente viviendo en el exilio en Moab. Murió el hombre, Elimelec el justo, y ser una mujer en aquel lugar sin
marido, ya la mujer quedó en este caso viuda. Ser mujer en el siglo XX era un tema serio. Imagínense en el mundo antiguo. Para los griegos las mujeres no tenían valor alguno. La mujer, el valor viene a tomarlo la cultura en Occidente. Mis queridos hermanos, no hay ningún logro en nuestra sociedad que no tenga su fundamento en la espiritualidad cristiana. Todo lo que usted hoy abreva como un derecho que le ha permitido enriquecer su experiencia social, cultural, económica, familiar, todo eso tiene un fundamento en la espiritualidad cristiana. Se ufanan de que la democracia tiene su origen en el mundo griego, pero los griegos decían que la mujer no era sujeto de derecho político. La mujer no tenía decisiones en la agora, en la plaza. El esclavo tampoco, el niño mucho menos. Pero entonces en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo metió una bomba de tiempo y lo metió allí dentro y lo incubó en la cultura occidental y le dijo: chicos, ¿sabes qué? En nuestra fe no hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Hoy tenemos derechos civiles. Hoy no podemos, con la ignominiosa carga de una, quizás de las empresas más vergonzosas que ha tenido Occidente, que fue el de la esclavitud, hoy tenemos la emancipación de esta onerosa y vergonzosa carga cultural e histórica. Fue porque ese libro, en Filemón, Pablo le dijo a un esclavo: este que tú lo llamas el inútil, ahora para mí es útil. Este que para ti era tu esclavo, ahora es mi hermano en la fe. Y este que tú dices que no sirve para nada, si te hace algo, ponlo en mi cuenta, por no decir que tú también me debes a mí. Trátalo ya no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Filemón es el manifiesto de la libertad civil del Nuevo Testamento. Lo mismo que la afirmación de Gálatas, cuando dice Pablo: no hay siervo ni libre, varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Eso, hermano, terminó explotando la vergonzosa y pagana experiencia de la esclavitud y de la segregación del género femenino. La mujer hoy vota, y fue en el gobierno de Medina Angarita, y ya gestándolo, en este caso Eleazar López Contreras, pero fue Medina Angarita el primero que dijo y brindó la apología. ¿Por qué la mujer no puede votar? ¿Por qué no puede decidir, chicos? Pero miren todo lo que hizo falta para que reconocieran su dignidad. Pues Leboeuf, en su libro Los disidentes del mundo antiguo, decía que la mujer, los niños, los esclavos, y en este orden, los ciegos y en el último estadio los leprosos, eran los proscritos de la sociedad. Eso no sirve para nada, eso no es persona. De hecho, el derecho romano llamaba a los esclavos instrumentum buccale, herramienta que habla. Esa es la concepción pagana del mundo a la que la agenda globalista del 2030 persigue resemantizar nuestra cultura. Tenemos a Moab muy cerca. Tenemos a los que quieren ofrecer niños a través del aborto muy cerca. Y tenemos a los que quieren privar de los derechos que hemos conquistado con mucho dolor, muy cerca, tratando de denigrar, de degradar la condición, el valor y la dignidad que es inherente a tu Constitución, no por derecho jurídico, sino por derecho divino. Porque lo único que puede negar que tú eres una instancia irreductible, inalienable, es la concepción antropológica que la Biblia nos enseña. Somos imagen y semejanza del Creador. Yo no soy un animal evolucionando. Yo no soy una partícula del universo sujeta a leyes aleatorias. Yo soy creación del Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún en el alma irredenta puedo ver la impronta y la imagen del Dios al que yo adoro. Por eso yo, para amarlo a usted, para respetarlo a usted, para tener consideración del valor que usted tiene, no tiene usted que compartir mi fe. Ya basta con la concepción bíblica que ya he abrazado, de que en todos los rostros y en el variopinto mundo de hoy,
puedo ver el rostro y la imagen del Dios al que yo le rindo culto. A su nombre sea la gloria. Por eso decía Francis Schaeffer, estamos al final de la cultura, de la civilización, porque estamos en la era postcristiana. Lo que el mundo no ha terminado de entender es que divorciándose de los valores de este libro, se estarán divorciando también de los aspectos que le dieron dignidad, libertad y triunfo a la cultura de Occidente. Así que esta mujer nos está dando una cartografía de lo que significaba ser una viuda sin hijos en el siglo I. Siglo I no. Estamos hablando del siglo, hermanos, estamos hablando de la era del siglo X antes de Cristo. De la era antigua, del mundo de los jueces. Estamos ante un momento, y aquí quedó muy claro, eres una viuda. Si para que estos logros sociales esperaran hasta el siglo XX, imagínate cómo estaba una mujer en aquella etapa del periodo de los jueces, en ese mundo antiguo, donde el patriarcado era bastante lesivo a la dignidad femenina. Bueno, imagínate lo que de alguna manera significaba quedarse sin marido en ese lugar. Pues miren el costo de haberse cambiado a los campos del pecado. Te quedaste sin nada. 2 mujeres, ya verán, sin un llavín, sin un peso, sin un centavo, sin un bolívar, que ya es bastante. Ahora de marcha atrás, y murieron también los 2, Maleón y Queleón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos del pecado, porque oyó en el campo del pecado que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y hoy quizás algunas mujeres están llorando muy malas decisiones que tomaron en su vida. Quizás al igual que Ruth y al igual que Noemí, tú te sientes en Moab defraudada y dices, he perdido todo, he perdido las referencias de dignidad, no tengo sentido ni rumbo, soy una viuda que es poco menos que un proscrito, que un mendigo social, y vamos a ver si las migajas del pan de la casa del pan pueden servirnos de sustento para ti y para mí. Quizás tú marchas y escuchaste a lo lejos, allá en la provincia lejana y gentil, después de malas decisiones, de que hay un Dios que puede visitar y es un Dios de segundas oportunidades, que a pesar, mis queridos hermanos, de nuestra torpeza, y por eso yo tengo que decir hoy, y lo reitero en cada lugar donde me encuentro, ¿podrá alguien decir, yo tengo mis logros por mi piedad, por mi poder, por mi habilidad gerencial, por mis competencias académicas, por mis destrezas intelectuales, por mis destrezas personales? Yo no puedo decir eso. Nada de lo que yo tengo me lo debo a mí mismo. Yo tengo que decir, y con disciplina y con absoluta lucidez, esto no es falsa modestia, es la objetiva y radical verdad consagrada en el Evangelio. Yo soy lo que soy es por la gracia de mi Dios, porque a pesar de mis desatinos, a pesar de mis desvaríos, a pesar de que en muchas ocasiones he cambiado de residencia espiritual, a pesar de haber nacido en el lugar que hoy podemos llamar casa del pan, muchas veces quizás trascendí las fronteras y comí algarrobos con los cerdos allá en la provincia lejana y gentil, pues allá la mano de la misericordia de Dios me alcanzó, porque ese Dios prometió diciendo, nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Allá la mano de mi misericordia te alcanzará, porque no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Aquí hay un Dios que no da la espalda, mis queridos hermanos. Un Dios que a pesar nuestro hoy, nosotros podemos decir que somos más que vencedores. Es por medio de aquel que nos amó, no por mí de ninguna manera. A lo mejor usted viene también en bancarrota como estas 2 mujeres. Y la historia sigue describiéndonos. ¿Había alguna virtud en estas decisiones?
Parecía racional lo que estaba sucediendo. Usted podría decirme, se vieron empujados por la necesidad. No quiero juzgar, no quiero ser un tribunal, pero lo evidente es que vinieron en bancarrota. Y miren lo que sucedió. Salió pues del lugar donde había estado, verso 7, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volved cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Era la costumbre para la comunidad semítica y para la cultura antigua de que el hermano menor sirviera, en este caso el matrimonio, tenía que levantar descendencia a su hermano difunto. Lo que está diciendo acá Noemí es que ya yo no tengo un hijo más a quien entregarles para que ustedes levanten memoria y descendencia a los difuntos. Y si yo hoy hiciera esto, porque yo soy vieja para tener marido, y aun cuando dijese esperanza tengo y esta noche estuviera con marido y aún diere a luz, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa dijo: tenéis razón. Y Ruth dijo: de ninguna manera. Miren cómo la fidelidad Dios la recompensa. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora, miren qué interesante decisión y cuál es el giro que esta historia trágica puede tomar, porque después de todo podemos ver algunos destellos de la sabiduría de Noemí en los aspectos de sus declaraciones, de lo que confesó, de lo que dijo. Y usted puede, porque de la abundancia del corazón habla la boca, usted puede entender mucho de lo que una gente piensa por lo que la gente habla. Después de todo, como diría Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Yo tendría que afirmar, y creo que de manera más radical aún Jesús, cuando nos dijo: de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Qué habló Noemí? Y me interesa ver la interpretación que Noemí dio a su tragedia. La interpretación que Noemí le dio a su tragedia, si ustedes ven en el verso 19, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, a la casa del pan otra vez. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Miren quizás qué apariencia de dolor traerían, ¿no? Y ella respondió: no me llaméis Noemí, la placentera o bienaventurada, sino llamadme Mara, la amargada, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora esta mujer dice: no me llamen como antes, llámenme la amargada, la que Jehová afligió. Y déjeme decirle algo, la teología de Noemí es impecable. Hasta acá está pasando la prueba de la rigurosidad exegética, porque está atribuyéndole a Dios el origen de su aflicción. Y alguien diría: pero no fue ella la responsable. No fueron las malas decisiones de Noemí. No es que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mis queridos hermanos, sea para juicio
o sea para formación, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, en la casa del pan o en la casa del pecado que Jehová no haya hecho? Si Jehová es el que da vida y el que da muerte, si Jehová es el que abate y es el que enaltece, si Jehová es el que empobrece y es el que enriquece, esta mujer está en lo correcto en decir: Jehová ha salido contra mí. Pero a pesar de que parece verdadero, la historia va a desmentir la perspectiva de amargura de Noemí. Y aquí me quiero detener un momentito, porque ¿qué es lo que hizo la diferencia? ¿Qué es lo que marcó una diferencia en esta historia formidable, maravillosa? Una historia que de alguna manera viene a sorprendernos y que viene a dar un giro extraordinario. Mira qué tenían ellas en su haber para demandar favor divino. Una viuda y una moabita. Como viuda ya estabas liquidada. Si Jehová te quitó el marido, te quitó los hijos, quedaste en la indigencia social y te quedaste acompañada, mira con quién te quedaste acompañada. Vamos a ver con quién. Lo que Deuteronomio dice: no entrará monita ni moabita a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino. O sea que Dios no la quería dentro de ese lugar. ¿Qué hace ella dentro? Si había prohibición de que esta gente entrara a la congregación, ¿qué hace Noemí acompañándose de una moabita? Pues aquí es donde viene lo maravilloso, lo restaurador, lo sublime del Evangelio. Claro que no hay lugar hasta que tú demandes el favor divino, porque hay algo que conmueve el corazón de Dios. Hay algo que, a pesar de que no podemos, tratamos de entenderlo y tratamos de rajuñar el alcance. Hay algo que conmueve, enternece. Pareciera que Dios no puede resistir. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y esta joven acaba de decir algo que le va a dar un giro copernicano, no solamente a su vida, a la historia de Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, y solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ahí tenemos una mujer que pudo ver en su suegra: yo quiero el Dios al que tú predicas. Yo quiero saber y conocer al Dios que visitó a la casa del pan. Quiero escuchar las historias formidables de un Dios que abre sendas donde no las hay. Quiero escuchar al Dios que te dio provisión en el desierto. Quiero escuchar del Dios, a pesar de que mis coterráneos levantaron falsos profetas, agoreros contra ti. Jehová transformó en bendición la palabra de ellos. Yo quiero conocer ese Dios. Le doy la espalda a los sacrificios de Quemos. Le doy la espalda a los sacrificios humanos. Le doy la espalda y me voy a encontrar con el Dios de la casa del pan, al auténtico pan de vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese pueblo será mi pueblo y ese Dios será mi Dios. ¿Y saben qué? Dios dijo: sí, no va a entrar ninguna moabita, pero tengo aquí algo escrito más adelante con letras muy claras en el Nuevo Testamento. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este Dios está con los brazos abiertos, porque entre otras cosas la cruz del Calvario son brazos abiertos, hermano. Brazos abiertos esperando por la restauración de vidas. Este Dios está empeñado en componer este calembe mundo, un cacharro de mundo, y lo quiere restaurar, lo quiere poner nuevo. Y Él está esperando regalarles nuevas historias, una nueva vida a los que hoy tienen por nombre amargura, a los que hoy pueden decir: la mano de Jehová ha salido contra mí.
Pero ¿saben qué decía Tim Keller? Algo que me resulta fascinante en vocabulario teológico. La ansiedad y la angustia en vocabulario teológico es la idea atesorada de que Dios tomará decisiones en el mañana de las que yo no estoy de acuerdo. Chico, me da miedo que Dios decida por mí. Me inquieta que Dios decida por mí. Todo el esfuerzo de la teología contemporánea es que Dios no decida y sea yo quien decida. El yo declaro, el yo decreto y el yo proclamo, si no es una promesa divina, es un acto de presunción espiritual. Yo no le puedo decir a Dios lo que será mi mañana. Vamos a ver aquellos que decís, hoy, mañana iremos y traficaremos y haremos esto o aquello, en lugar de lo cual debierais decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo no soy Cash Luna o Guillermo Maldonado, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Se está dando cuenta? Nos llenamos de ansiedad cuando alguien decide por nosotros y podemos anticipar, hay mucho riesgo en que Dios decida por mí. No termino de entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y te voy a decir por qué. Pablo escribía a los romanos diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Sabes por qué la voluntad de Dios para ti no es agradable y no es perfecta? Es porque tú te sigues conformando a este siglo. Porque todavía hay estructuras cognitivas, hay perspectivas personales, hay conceptos, paradigmas, biografías, modelos que ya nuestra biografía ha amalgamado a nuestra conciencia, desde los cuales pretendemos interpretar la voluntad divina. No me parece que lo que tú estás decidiendo no me parece bien. Porque allá dicen que en el mundo tendréis aflicción. Yo no quiero eso. Porque allá Lucas escribió en Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No es mejor ser rico y próspero. No es mejor vivir una vida de placeres y de bienestar, probando las mieles de este siglo. ¿No sería mejor que nos echaras una ayudadita, María Bolívar, y nos pongas la cosa, en vez de meter preso a los apóstoles, en vez de que maten a Policarpo, en vez de que hagan escarnio de la iglesia y que Nerón nos reproche del incendio en Roma? ¿No es mejor que nos traten mejor como embajadores tuyos? Que nos den un trato preferencial, de que Pablo, si se monta en un barco, no se le hunda, y si llega de náufrago no lo pique una culebra, que cuando saque un endemoniado no lo metan preso, o que cuando predique en Lintra no lo apedreen. ¿No es mejor echarle una ayudadita, chico? Pues el Señor sabe exactamente lo que está haciendo, porque ustedes, como decía la canción de la fiesta en el desierto, ¿sabe cuál es el sacrificio de alabanza glorioso que usted trae? Y es poder decir, chico, mis ojos están revelando un páramo, un desierto estéril. Mis ojos están revelando escenarios económicos paralelos a los del 2016 o del 2018. Un proceso de recesión ya de carácter internacional, donde una transición geopolítica parece traer nuevos escenarios de incertidumbre impredecibles para la economía global. Se enferma o estornuda los Estados Unidos y nos resfriamos todos. Hay hambre en la casa del pan. Pero a pesar de que yo veo eso, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo, las vacas, las ovejas sean quitadas de los corrales y de las majadas, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuántos hoy deciden adorar a Dios y llevar fruto de alabanzas, fruto de labios que confiesan su nombre? Pues celebre la grandeza de ese Dios y glorifíquele, exáltele,
No sé lo que trae el mañana y eso me llena de ansiedad. Pero Tim Keller decía que la amargura ya no es cuando le tenemos temor al mañana, sino que cuando lo que Dios decidió no es bueno para mí. Se llena de amargura nuestro corazón cuando interpretamos que la decisión de Dios fue un despropósito. Y esto le hizo cambiar el nombre a Noemí. Y digan, no solamente cambié de residencia, ¿saben? No solamente he cambiado de residencia, cambié de nombre, cambié de identidad. Mi nombre es amargura. Lo que Dios decidió para mí fue dolor. No me llamen más Noemí, llámenme Mara, amarga. Y mi imagen aún de lejos los sorprende, así como la del hijo pródigo. No es esa Noemí la que vimos allí. Quizás el dolor te trae con un rostro quebrantado, querida madre. Quizás algunas vuelven a la casa del pan con hijos muertos, con agendas deshechas, con dolores inefables, con quebrantos y agendas. Pero este es el Dios que dice, no, yo no te voy a llamar Mara. Yo te voy a mostrar lo que yo puedo hacer cuando tú proclamas, al igual que tu nuera, que mi pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ya tú vas a ver lo que yo puedo hacer cuando tú proclamas lo que tú has entendido, de que yo soy el Rey soberano de la historia y que visito a la casa del pan para darle una vez más pan y bendición y provisión. Espera y pon tu miseria en mis manos, que yo he transformado hombres que se llamaban Jacob el impostor, el tracalero, el que no sirve para nada, y antes te llamaban la prostituta, la prepago, la adúltera, la divorciada o el divorciado, el ladrón o el mentiroso, el borracho, el mal padre o la mala madre. Pero ese Dios puede decirte hoy, antes te llamaba Jacob y ahora que te has encontrado conmigo en Peniel, que has estado conmigo hasta el alba, que has invocado mi bendición, porque el que a mí viene yo no le echo fuera. Ahora te llamo Israel, el que peleó con Jehová y ha prevalecido. Ahora yo te toco también y vas a salir caminando diferente. Tendrás un nuevo nombre, tendrás una nueva historia. Habrá una vez más pan en la casa del pan. A su nombre sea la gloria. Y estas mujeres se fueron rumbo a ese territorio y dijeron, vamos a devolvernos. Que Dios visitó esta tierra y al igual que el hijo pródigo, vamos a ver qué nos salpica. Vamos a ver si podemos recoger las migajas que se caen de la mesa. Nunca debimos mudarnos. Nunca debimos cambiar de residencia espiritual quizás. Nunca debí trascender los linderos para un territorio de pecado para yo garantizar provisión en mi familia. Vamos a ver qué podemos hacer ahora si volvemos a la casa del pan. Y empezaron a recoger espigas y empezó una historia maravillosa donde un pariente redentor que podía redimirles, llamado Boaz, vio la diligencia y el trabajo de esa mujer. Mis queridos hermanos, hay tantos principios espirituales que podemos extraer de esta historia, pero lo que puedo decir en este corto tiempo, porque ya se nos hizo tarde, es que usted debe hacer lo correcto y dejar todo lo demás en las manos de Dios. Cuando hay hambre en la casa del pan, cuando las cosas se ponen difíciles, usted haga todo lo que viene a su mano con honestidad, con transparencia, como nos lo leían y nos recordaban las jóvenes en el inicio cuando nos recordaban el texto de Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 es una mujer consagrada, es una mujer de oración, es la mujer que le enseña a la familia, yo resuelvo mis problemas de rodillas. Mis problemas no lo resuelve el dinero. Mi problema no lo resuelve mi habilidad social o gerencial. Mis problemas, porque yo veo a Dios en todos los aspectos de la vida, aún en los aspectos de mi enfermedad,
aún en los aspectos de mi provisión, en lugares donde se supone no debería estar Dios. Yo sé que Él está, porque si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol pusiera yo mi estrado, he aquí, allí tú también estás. ¿Dónde yo iré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de ti? He aquí, no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. ¿Cómo te puedo ver aún? Como decía Daniel, tú eres el que cambia los tiempos y mudas las edades, el que quita reyes y el que pone reyes, como eres el alfa y como eres la omega, como eres el principio y el fin de la historia, como eras el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios eterno, como eres el Pantocrátor, el Dios todopoderoso. Puedo verte en cada circunstancia de mi vida, puedo glorificar tu nombre, puedo esperar en ti y en oración sé que encontraré respuesta, porque tú estás metido en cada vericueto de mi vida. Tú eres el que mueve cada centímetro de la historia, cada palmo de la historia. Ningún gobernante mueve un pie adelante si esa potestad no le viniera de lo alto. Pues el camino más expedito para la resolución de una crisis es la oración. ¿Para qué vas a tomar los caminos distantes? No. Fíjense que hubo experiencias en donde Dios le ha reprochado. Pero mira, buscaste a los médicos y no buscaste a Jehová. Buscaste una palanca política y no buscaste a Jehová. Buscaste un amigo corrupto y no buscaste a Jehová. Tocaste la puerta del cielo, tocaste la puerta de la tierra y hasta llegaste a tocar la puerta de debajo de la tierra y no has tocado la puerta de Jehová. Pues en tus crisis y cuando hay hambre en la casa del pan, la primera puerta que se toca es del Dios de toda provisión. Es del Dios que da vida y que da muerte, que abate y que enaltece. El Dios que abrirá sendas donde tú piensas que no la hay. La mujer de Proverbios 31 fue una mujer de dependencia espiritual. Una mujer que sabía de dónde venía la instrucción divina para edificar su familia. Una mujer de consagración, de búsqueda, de oración. Una mujer que tenía en la recámara secreta la fortaleza de su matrimonio y de su familia. Y por supuesto, una mujer diligente, laboriosa, trabajadora, una mujer de virtud. Pero estas mujeres se pusieron a trabajar y el pariente redentor dijo: estas mujeres están haciendo lo correcto, no me las molesten. Déjenlas que recogen, dejen espigas para que ellas puedan recoger más. Y este pariente redentor es tipo de Cristo y de lo que Cristo puede hacer con nuestra tragedia cuando la ponemos en sus manos y cuando decidimos morar con Él. Este pariente redentor se llamó Boaz. Y saben que Boaz quizás era mucho mayor que Ruth. Vio a Ruth y dijo que era una muchacha de virtud. Y Ruth le hizo entender: tú eres mi pariente redentor, tú eres el pariente más cercano a mi marido, tú eres la persona que puede redimirme de la viudez y de la vergüenza social de ser una viuda y una proscrita, una mujer que quedó al margen de la congregación de Israel. Y se casó con ella. ¿Puede usted imaginarse? Y usted dirá: ¿así termina la historia de esta gente? Pues miren quién era Boaz. Si usted me acompaña a Ruth capítulo 4, verso 17. Después que se casa Ruth con Boaz, en el verso 17 del capítulo 4 dice así: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. ¡Ah, caramba! La que se llamaba Mara, ahora otra vez se llama bienaventurada y placentera. Te habías amargado porque creías que Dios se había equivocado. Querías cambiarte el nombre porque pensabas que tu Dios te dio la espalda.
Mira y detén y observa con detenimiento el trazo fino que Dios viene haciendo. Tu peor tragedia va a ser la ocasión de tu mayor bendición. Si tú pones esto en el altar de tu Dios, te quedaste sin Malión, sin Kelión, sin Elimelec, te quedaste sin el justo, sin el moribundo y sin el enfermizo, caminando por senderos peligrosos de la vida, en viudez, en absoluta soledad, sin ningún tipo de respaldo. Pensabas que el fundamento de tu vida era tu marido y tu familia, y ahora el Señor viene a decir: aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso Jehová te recogerá. Ahora hay un Dios que le trajeron una vida deshecha, una vida sin sentido, sin rumbo, sin significado. 2 viudas, 2 indigentes, dijeron: vamos a poner esto en las manos de nuestro Dios. Y no solamente se casó con un pariente redentor, la sorpresa es que con quien se casó es nada más y nada menos que este hombre. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Esto es el padre de Isaí, padre del rey David. ¿Puede usted ver lo que Dios hizo? Estas son la generación de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David, del cual vendría en la sangre el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Te habías quedado sola, te habías quedado sin nada, venías en bancarrota y aún te llamabas amargura, pero yo puedo cambiar tu amargura en el placer bienaventurado de ser insertado en la familia de Dios, de darte un nuevo nombre, una nueva vida, una nueva historia. Y ahora, habiendo sido tú una moabita, alguien que no tenía derecho a entrar al templo, a entrar mucho menos a la congregación, ahora yo, no conforme con eso, te voy a hacer parte de mi familia. Y si usted quiere comprobarlo, acompáñeme a Mateo capítulo 1 y miren lo que dice acá. Qué hermosa historia, qué formidable experiencia. Capítulo 1 del libro de Mateo dice: Salmón engendró de Rahab la ramera. Qué interesante que Dios le da nuevos comienzos. Hasta una pagana ramera como Rahab está dentro de la línea genealógica del Mesías. A Boz, el marido de Ruth, era hijo de una prostituta. ¿Se dan cuenta cómo Dios transforma historias? Solamente Dios espera que tú digas: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Solamente haz eso y tú verás a prostitutas ser madre de reyes. Y esta mujer dijo: Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y si usted sigue la genealogía, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mira lo que Dios puede hacer con tu historia deshecha, con tu amargura. Hoy, madre, si te has querido llamar Mara, déjame decirte que hay un Dios esperando por ti, diciéndote: yo tengo un nuevo nombre para ti y quiero llamarte Noemí, la bienaventurada y placentera. Solamente pon tus pedazos, solamente pon tu vida, así como Ruth. ¿Quieres insertarte a mi familia? Pues todos los que hoy proclaman mi nombre llevan en su ADN espiritual la sangre de Cristo en sus vidas. Hoy todos podemos decir:
de una vida deshecha, hoy Dios nos ha dado una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el pan de vida que vino del cielo, hoy es nuestra comida espiritual y nos ha dado salvación, vida eterna. Y no conforme con eso, me puso un anillo espléndido, una ropa nueva y me ha dado un nuevo nombre en Cristo Jesús. Póngase de pie y celebre la grandeza de un Dios que puede dar nuevos comienzos. El Dios que puede cambiar la amargura en bienaventuranza. El Dios que puede a una moabita proscrita y a una Rahab la ramera insertarla en la familia del Espíritu y usted poder ser coheredero de justicia por medio de aquel que también le amó. Aquel pariente redentor que quiere encontrarse contigo y darte un nuevo comienzo. ¿Cuántos hoy quisieran conseguirse con ese Obed? ¿Cuántas madres y también cuántos hombres hoy necesitan un nuevo comienzo? ¿Cuántos hoy necesitan que el nombre de amargura que les ha estado asediando? Yo cuando meditaba en esta historia, mis queridos hermanos, ¿qué quitaba a Dios que después no devuelva multiplicado? A José le quitaron la familia, le quitaron los privilegios de ser un niño consentido, lo metieron en la cárcel y ¿qué le dio Dios? Lo convirtió en lo que luego el salmista dice, a un faraón lo llamaba padre. Saben que en el orden jurídico parece que el segundo al mando de la principal potencia política, militar y cultural del mundo antiguo, que era Egipto, era José. Pero en vocabulario práctico, el que estaba mandando realmente era José, porque hasta faraón lo llamaba papá. ¿Quién es el que manda aquí? Él, pero le pide la bendición al que tiene su anillo, que es José. Te quitaron tus privilegios en la familia y en el hogar, pero Dios te puso a gobernar el mundo. Te sacaron de la comodidad de Egipto y eras príncipe en Egipto, que era una tierra también de iniquidad, y ahora te han llevado a fundar una nación nueva y a transitar por un desierto, a tomar ocupación de una tierra prometida, y serás fundador de una nación de la cual vendrá el Mesías, y ese fue Moisés. Le quitaron a Job todos sus bienes, su salud, y luego Dios se los devolvió al doble. Lo que hoy puede ser amargura para ti, Dios prometió diciendo, a los que a mí me aman, a los que me aman, todas las cosas yo estoy comprometido a que obren para su bien, porque yo soy el Dios que conduce los hilos de la historia. Yo soy el Dios que puedo llevarme a Elimelech, a Malión y a Quelón, y puedo traer hambre en la casa del pan. Pero soy el Dios que, a pesar de tus quebrantos, tu dolor y aún de tu amargura, Mara, puedo transformar tu amargura y tu dolor, porque el pariente redentor está esperando por ti para darte una nueva identidad, para darte un nuevo comienzo, para insertarte una historia formidable y maravillosa, cuya paz no tendrá límite sobre el trono de David ni sobre su reino. Esta historia será sempiterna y usted podrá ser protagonista si usted se acerca al manantial pristino de justicia que es Cristo Jesús. ¿Quiere usted conocerlo? Si usted lo quiere conocer, yo le invito a que cierre sus ojos y repita conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén.
¿Cuántos hicieron conmigo por primera vez esta oración? Levante su mano en alto. Si alguien la hizo, Dios bendiga al caballero. ¿Alguien más? Dios bendiga al joven. ¿Alguien más? Que estoy corto de vista y no veo muy bien. Todos los que levantaron su mano, por favor, manténgalo un momentito en alto para poder distinguirle. Si es posible, ¿qué le parece si yo oro por usted? Deme el privilegio de orar por los que levantaron la mano. Permítame estrechar su mano y poder saludarles, y con un fuerte aplauso a la iglesia invita a todos aquellos que, al igual que Noemí y que Ruth, hoy necesitan conseguirse con el pariente redentor. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bienvenido. Un placer, Dios te bendiga. Vamos a orar por todos aquellos que oraron. Dios bendiga al joven también. Dios te bendiga. Dios bendiga a la dama. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tu boca confesare que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Yo te pregunto, ¿pueden creer que Jesús es el Señor? ¿Pueden creer que Dios le levantó de entre los muertos? Si ustedes pueden creer eso, la Escritura dice que para nosotros hay salvación y vida eterna. Nosotros somos salvos por ese sencillo acto de fe que, a través de la obra del Espíritu Santo, Él obra en nuestras vidas. Hoy necesitamos que ese dulce Espíritu de vida obre en sus vidas el nuevo nacimiento. ¿Ustedes quieren que esa virtud repose en ustedes? Vamos a orar para que este momento, más allá de ser un mero ejercicio litúrgico, se convierta en una experiencia de justicia, de bendición y de paz para sus vidas. Amén. Vamos a orar por ellos. Dios y Padre Celestial, gracias por esta hora. Gracias por tu palabra maravillosa, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Oh Dios precioso, quiero poner delante de ti estas vidas que hoy públicamente han confesado que tú eres el Señor de sus vidas, que hoy quizás vienen trabajados y cargados con largas luchas, que necesitan el concurso refrescante de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, oh Dios. Hoy yo ruego de que tú les bendigas, les libres de todo mal, y sobre todo que hoy la confesión pública que han brindado no sea solamente una confesión nominal, sino el comienzo de un auténtico encuentro transformador, regenerador en sus vidas. Cámbiales, oh Dios, el nombre y bríndales el nombre eternal que tú tienes escondido para cada uno de ellos. Bendíceles y guárdales, líbrales de todo mal. Por causa de ellos, bendice a sus familias, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, oh Dios. Bendíceles y guárdales, que como iglesia tendremos siempre cuidado en darte la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Quédate en ellos y que ellos puedan llevar fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo tu Hijo, para la gloria y la alabanza de tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Dios te guarde. Un placer. Dios te bendiga. Qué bendición. Dios me les guarde. Un placer. Y que Dios me les bendiga mucho. Nuestras hermanas, Dios te bendiga también. Un placer. Dios te guarde. Qué bendición ver cómo esta historia sigue repitiéndose. Cómo Dios sigue trayendo a las Noemí, a las Ruth, a vos, el pariente redentor. Que Dios bendiga a todas las madres en su día. Que Dios bendiga a cada familia y que puedan disfrutar en plenitud en cada hogar de este maravilloso día. Y que Dios traiga gratas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios me les guarde. Vamos a despedirnos con mucha alegría y mucho gozo.